hoy vamos a meternos de lleno en el concepto de Big Data. Es una auténtica revolución, de esas que están cambiando por completo nuestro mundo, ya sea en cómo compramos o incluso en cómo se toman las grandes decisiones a nivel global. Mirad, para que entendamos bien la escala de la que estamos hablando, empecemos con un dato que es alucinante. El 90% de todos los datos que existen en la historia se ha creado solo en el último año. Esto no es crecer, no, esto es una auténtica explosión de información, algo que nunca habíamos visto. Y ojo, que esto no para. La tendencia no es que continúe, es que se acelera. Se calcula que la cantidad de datos que generamos va a crecer un 40% cada año. Es un ritmo de crecimiento exponencial que la verdad pone a prueba nuestra capacidad para manejar todo esto. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que casi define nuestra era digital. ¿Qué hacemos con este océano de información en bruto? ¿Cómo sacamos de ahí algo que tenga valor, algo útil? Pues bien, la respuesta está en el concepto que vamos a analizar hoy, el Big Data. Venga, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente el Big Data? Vamos a darle una definición formal para que se entienda por qué ha pasado de ser una simple palabra de moda a un concepto, absolutamente fundamental hoy en día. A ver, lo más importante que hay que entender es esto. Big Data no va solo de tener muchísimos datos. No es solo una cuestión de cantidad. Es, sobre todo, un conjunto de nuevas formas de trabajar, de nuevas tecnologías que necesitamos para poder manejar una escala y una complejidad que las herramientas de siempre, las tradicionales, ya no pueden soportar. ¿Y para qué? Pues para tomar decisiones mucho más eficaces. De hecho, el propio término, que se empezó a popularizar allá por 2005, nació justo de este problema. Llegó un momento en que nuestros datos crecieron tanto, se hicieron tan complejos, que superaron por completo la capacidad de las herramientas que teníamos hasta entonces. Para poder analizar un concepto tan amplio, en el mundo académico se suele hablar de las 7 Vs del Big Data. Son 7 características que nos ayudan a entenderlo. Fijaos, no solo describen cómo son estos datos masivos, sino también los retos que nos plantean. Por ejemplo, hablamos de volumen, o sea, la escala brutal de datos, de velocidad, la rapidez a la que se crean y se tienen que procesar, y de variedad, que es clave, porque aquí entra de todo, desde tablas ordenadas hasta vídeos o posts en redes sociales. Y luego, claro, están el valor, la veracidad, la viabilidad y la visualización, que nos ayudan a entender para qué sirven y cómo podemos fiarnos de ellos y usarlos. De todas esas Vs, hay una que es especialmente importante, la de variedad. Para entenderla bien, tenemos que analizar, por así decirlo, la anatomía de los datos. Vamos a ver de qué materia prima estamos hablando exactamente. Aquí se ve muy clara la distinción fundamental. Por un lado, tenemos los datos estructurados. Pensad en una hoja de cálculo, todo bien ordenadito en filas y columnas, muy fáciles de analizar. Pero luego, por otro lado, están los datos no estructurados, que son un universo mucho más caótico: correos, vídeos, imágenes, lo que se publica en redes sociales. Y aquí está la clave. Es ahí donde está la mayor parte de la información que se genera hoy. Y este gráfico lo deja clarísimo. Nos da la dimensión real del desafío. Esos datos limpios, ordenados, los fáciles de analizar, son apenas un 10% del total. El otro 90% es ese caos de información no estructurada y semiestructurada. Y es justo por eso, por ese 90%, que necesitamos las tecnologías de Big Data, para poder sacar algo de valor de todo ese lío. Bueno, y entre esos dos extremos también hay una categoría en medio, una especie de híbrido: los datos semiestructurados. Un ejemplo perfecto es un correo electrónico. ¿Por qué? Porque tiene partes estructuradas, como el remitente o el asunto, que están bien definidas, pero luego el cuerpo del mensaje es texto libre, totalmente no estructurado. Vale, perfecto. Ya entendemos la materia prima, un volumen gigantesco de datos de todo tipo. La pregunta lógica que viene ahora es, ¿y bien? ¿Cómo se transforma todo ese material en bruto en algo que sea realmente útil? ¿En inteligencia? Pues el proceso sigue un flujo de trabajo bastante lógico, en 4 fases. Primero, la recopilación. Se juntan todos los datos en bruto de distintas fuentes. Después, el procesamiento. Hay que limpiar esos datos, ordenarlos, darles un formato que se pueda usar. El tercer paso es el almacenamiento, guardarlos de forma organizada. Y solo al final de todo este camino llegamos a la fase clave, la más importante, el análisis. Aquí es donde se buscan patrones y se saca el verdadero valor a todo lo anterior. Hemos visto ya qué es el Big Data y cómo funciona su proceso. Pero ahora vamos a lo más importante. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cuál es su impacto en el mundo real? Vamos a ver tanto los beneficios como los desafíos que implica.
Para cualquier empresa u organización, saber usar el Big Data se traduce en ventajas competitivas muy claras. Les permite tomar decisiones mucho más rápidas y acertadas, mejorar sus procesos, crear mejores estrategias y, algo fundamental, entender mucho mejor a sus clientes y, por tanto, conseguir que sean más fieles. Y esto no es algo abstracto, para nada. Estos beneficios los vemos todos los días en aplicaciones muy concretas. Por ejemplo, cuando Netflix nos recomienda una serie que justo nos apetece ver, eso es Big Data. O cuando nuestro banco detecta una transacción sospechosa y nos avisa para prevenir un fraude. También está en el comercio electrónico para mejorar nuestra experiencia de compra o incluso en la industria para predecir cuándo se va a estropear una máquina. Pero claro, no todo es tan sencillo. Implementar proyectos de Big Data es un camino complejo, lleno de obstáculos. Para empezar, los costes son muy altos. Además, se necesitan profesionales muy especializados que no son fáciles de encontrar. Y por si fuera poco, hay que enfrentarse a retos enormes de seguridad para proteger todos esos datos y a regulaciones de privacidad muy estrictas. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta abierta. Ahora que está llegando el Internet de las cosas y que casi cualquier objeto a nuestro alrededor va a estar conectado y generando datos, ¿dónde están los límites? Las posibilidades del Big Data parecen casi infinitas, y eso nos obliga a abrir un debate que es crucial, el de la delgada línea que separa lo que es técnicamente posible de lo que es éticamente responsable.